A ver, pensemos en cascos, guantes, arneses. Hoy en día son parte del paisaje en cualquier trabajo, ¿no? Como que lo damos por sentado. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado de dónde salió todo esto? Porque no apareció de la nada. Hubo un momento, un punto clave en que todo esto nació. Suena un poco loco, ¿verdad? Pero a ver, hagámonos esta pregunta. ¿De verdad hubo un tiempo en que no era obligatorio usar equipo de seguridad? Y la respuesta es un rotundo sí. Y esa historia, la de cómo pasamos de la nada a lo que tenemos hoy, es básicamente la historia de cómo como sociedad aprendimos a valorar la vida en el trabajo. Ok, entonces, ¿cuál fue ese momento? ¿Ese punto de inflexión? Miren, es importante entender que no fue algo que pasó de a poquito, una evolución lenta, no. Fue un quiebre, un cambio súper radical que de repente dio origen a todo, absolutamente todo lo que hoy llamamos seguridad laboral. Y aquí lo tenemos, principios del siglo XX. Fue justo en esa época que se formalizó el uso de los equipos de protección personal. Oje con esa palabra, formalizó, porque es clave. Fue ahí cuando este concepto, que hoy conocemos como EPP, se estableció oficialmente. Imagínense que esa fue la semillita de la que creció este árbol gigante que es la seguridad laboral moderna. Pero bueno, para entender bien el impacto de esto, primero tenemos que aclarar qué es exactamente un EPP, o sea, equipo de protección personal. Es una sigla que escuchamos por todos lados, ¿cierto? Pero su definición exacta, ahí está la clave para entender lo gigante que fue este cambio. A ver, la definición formal es esta, pero, en palabras simples, no es solo ropa, es cualquier cosa que sirva de barrera entre una persona y un peligro. Un casco, unos guantes, unas gafas, piénsenlo así, son la primera línea de defensa, literalmente. Y claro, si tuviéramos que elegir un símbolo para todo este cambio, uno que todo el mundo reconozca al instante, sería el casco, sin duda. Se convirtió en el gran ícono de esta nueva era. De repente, la idea de seguridad, que es algo abstracto, se volvió algo real, algo tangible, algo que te podías poner. Ahora, una cosa importante. Este cambio no pasó en todos lados al mismo tiempo. Para nada. Empezó en industrias muy pero muy específicas. Y por supuesto, había una razón de peso para ello. Así que vamos a ver dónde empezó exactamente esta revolución. Y aquí están, la minería y la construcción. Esos fueron los pioneros. Y, vamos, no es ninguna coincidencia, ¿verdad? Estamos hablando de dos de los ambientes de trabajo más peligrosos que existen, antes y ahora. En esos lugares, la necesidad de protegerse no era una idea bonita, era una cuestión de vida o muerte, todos los días. Por eso mismo, se convirtieron, digamos, en el laboratorio donde se cocinó la seguridad moderna. Y con esto llegamos al concepto que para mí es el más importante de todos, la formalización. Quédense con esa palabra porque es la clave de todo. ¿Por qué? Porque ya no se trataba de una simple sugerencia, como, oye, quizás deberías usar casco. No, se trataba de crear un sistema completo. Fue el salto de tener una buena idea a tener una regla que no se podía romper. Ok, ¿y cómo fue ese proceso de formalización? Bueno, podemos dividirlo en 3 pasos que fueron, de verdad, revolucionarios. Primero, la seguridad dejó de ser opcional. ¡Pum!, se convirtió en una obligación. Segundo, se creó un estándar para todos. Ya no dependía de cada quien, la protección debía ser igual para todos por igual. Y tercero, y esto es fundamental, la responsabilidad ahora era compartida. Ya no era solo cuídate tú, sino que la empresa también era responsable. Y ese último paso, ese sí que lo cambió todo. Así que, si lo pensamos bien, esa decisión, ese simple acto de formalizar las cosas allá a principios del siglo XX, no fue algo que pasó y ya, no. Fue esa semillita que con el paso de los años, de las décadas, fue creciendo y creciendo hasta convertirse en el tremendo bosque que es la cultura de seguridad hoy en día. Entonces, para que quede súper claro, cada reglamento que existe, cada procedimiento, cada cartelito de cuidado que vemos por ahí en un trabajo, todo, absolutamente todo, tiene su origen en ese único paso formal. Es como si hubiera una línea directa que conecta ese momento en la historia con la seguridad que tenemos hoy. Y claro, todo esto nos deja pensando en el futuro, ¿no? Ya se formalizó la protección física, eso está claro. Pero el mundo del trabajo no para de cambiar, de evolucionar.
Así que la pregunta es, ¿cuál es el siguiente gran paso? ¿Cuál es la próxima frontera en la seguridad laboral? ¿Qué nuevos riesgos, a lo mejor riesgos que ni siquiera podemos ver, vamos a tener que empezar a formalizar y estandarizar? Ahí se las dejo.